Cuando se me pidió el tema, según yo tenía una idea clara de lo que quería hablar. Pero bueno, no sé si les sucede a ustedes, una vez que me senté frente a la computadora y empecé a escribir, pues esa idea, quién sabe dónde quedaría, y me fui por un rumbo totalmente diferente, un rumbo totalmente distinto. Quiero aclarar que parte esta reflexión, porque no es una conferencia, es una simple reflexión, de mi propia experiencia poca en este caminar monástico y de una convicción muy clara. Yo estoy convencido, y es lo que he tratado de plasmar a los aspirantes, postulantes, novicios, que es con quienes me ha tocado trabajar a lo largo de estos años, que a un monasterio venimos a ser monjes, no venimos a algo más, venimos a ser monjes. En mi monasterio tuve yo la fortuna de compartir en muchos momentos con el padre Raúl Arrieta. Quizás alguno por ahí le suene el nombre, un hombre de una sabiduría excepcional. Y él siempre nos decía que al monje le bastaría hacer un voto, el voto de ser monje para toda la vida. Y entonces esta reflexión la parto de ahí. Nosotros, monjes y monjas, vamos de un solo voto: ser monjes para toda la vida, independientemente de la función que la vida nos lleve a desempeñar. En ese sentido, aunque el título de la reflexión es El monje sacerdote, yo les invito a todos los que no son sacerdotes, las hermanas, que cambien el término sacerdote por el de misioneras, el de hospederos, hospederas, el de educador o educadoras, porque al final del día creo que aplica perfectamente a cualquier adjetivo que se le pueda colocar ahí. Justamente antes de venir hacia acá, un hermano se acercaba y me decía: oye, ¿cuál sería la diferencia entre un religioso educador y un monje educador? Me agarró en pleno desayuno, entonces pues me quedé así como que lo único que pude hacer es enviarle esta reflexión y decirle: bueno, pues léele y cámbiale. En lugar de ponerle sacerdote, ponle educador, ¿no? Entonces, de ahí parto, ¿no? De que cualquier adjetivo que pongamos fuera del de sacerdote aplica perfectamente. Hace un año aproximadamente, en la Universidad Pontificia de México, se dio una serie de reflexiones o conferencias que trataban el tema del burnout en la vida religiosa, algo que se está convirtiendo ya para nosotros en una eclesiopatología que debemos de tomar en cuenta. Justamente ahí es donde se nos daba este primer párrafo, en donde Dan Hogue, un investigador de la Universidad de California, en una encuesta que había hecho ya hace algún tiempo, revelaba que los sacerdotes recién ordenados, de 5 años aproximadamente, no querían trabajar cercanamente con la gente y mucho menos involucrarse en sus vidas. Estos jóvenes sacerdotes basaban su servicio pastoral en la mera administración de los sacramentos y la predicación. Lo anterior, según Hogue, en razón del exceso de trabajo al que se enfrentan una vez que dejan el seminario y llegan a la parroquia. El conferencista nos decía que esto terminaba en que los sacerdotes dejaban el servicio, dejaban el orden y pedían la reducción al estado laical. Decían que muchas veces en el seminario los jóvenes se van haciendo ideas y entonces piensan que llegar a la parroquia va a ser la panacea y entonces van a poder transformar la iglesia y entonces van a ser una comunidad que sirva de modelo para el resto de las comunidades. Y nos decía el expositor, cuando se topan con la realidad, pues descubren que no tienen la capacidad ni de cambiar a la iglesia, ni de generar una comunidad que sirva para modelo o como modelo dentro de la diócesis, sino que se tienen que enfrentar a la realidad del servicio cotidiano. Y entonces nos decían, si este joven seminarista llega con el sueño de una parroquia adinerada, de tener un coche último modelo, de llenar los closets de los mejores trajes,
el tener que enfrentarse a una parroquia quizás pobre, en donde se tengan que ensuciar los zapatos de lodo y demás, pues entonces les va a echar abajo su sueño y junto con su sueño la posible vocación que pudieran tener. En ese sentido, retomo esta cita del Papa Francisco que él expresó en una reunión realizada en el Vaticano el pasado 7 de octubre de 2017, en donde nos lanza una interrogante: ¿qué tipo de sacerdote quiero ser? Y entonces podríamos transformarla y preguntarnos: ¿qué tipo de monje quiero ser? ¿Qué tipo de misionero quiero ser? ¿Qué tipo de hospedero? ¿Qué tipo de maestro? ¿Qué tipo de prior? ¿Qué tipo de abad? Y uno esta pregunta a las preguntas que nos lanzaba ayer Natalie, la señora Natalie, acerca de cuál es nuestro lugar en esta iglesia, qué queremos dejar. En nuestro contexto, esta pregunta adquiere un cariz muy particular, ya que la identidad de los sacerdotes que brotan de nuestros monasterios tiene que ir ligada a la identidad que se tiene del monje. Y entonces, algo que yo siempre me he preguntado, y digo siempre porque tuve la fortuna de ser 11 años en mi monasterio promotor vocacional, y de ahí, bueno, ahora estoy como maestro, entonces siempre me ha tocado acompañar a las etapas iniciales en la vida monástica. Y una pregunta que siempre me asaltaba era: ¿qué le ofrezco a los chicos cuando vienen a tocar la puerta de mi monasterio? ¿Qué les ofrece mi comunidad? Y de pronto era algo que me movía muy hacia el interior, porque yo estoy seguro que nuestra primera experiencia al tocar las puertas del monasterio es lo que nos marca. Yo, cuando decidí ingresar al monasterio, lo hice al ver un coro lleno. Mi monasterio en ese entonces tenía 40 y tantos hermanos, ahora somos 27, pero en ese entonces eran más de 40. Nunca se me va a ir de la mente la estacio saliendo de la sacristía hacia el coro, y yo veía que salían. Yo decía, bueno, ¿y esto cuándo se va a acabar? ¿No? Y al último el abad, mitrado, con báculo. Para mí esa experiencia, el aroma del monasterio cuando llegué por primera vez, ese aroma que nunca se me va a olvidar, el trato con los hermanos. Ayer que escuchábamos esto de los visitantes incómodos, o como le llamaron, yo era uno de esos. Me acuerdo que alguna vez un hermano incluso me corrió, que si no tenía otra cosa que hacer. No tenía otra cosa que hacer, por eso estaba ahí. Y entonces, ¿qué es lo que le ofrecemos a los jóvenes cuando llegan a nuestro monasterio? En una anécdota que también quiero platicar, cuando estaba tomando un diplomado con los hermanos misioneros del Espíritu Santo en la Ciudad de México, tenía que hacer aproximadamente 3 horas de camino hacia el monasterio. Había muchísimo tráfico, se estaba construyendo el segundo piso de la avenida principal de la Ciudad de México, y ahí nos teníamos que parar por horas. Y entonces, en una ocasión, veo un espectacular, no sé cómo le llaman en sus países, una promoción muy grande que se pone en el periférico. Y lo primero que me llamó la atención es que vi a 3 religiosos, no voy a decir de qué marca, pero eran 3 religiosos. Cuando yo veo aquello, lo primero que sentí fue indignación, porque pensé que iba a ser algo de broma. Entonces volteo y veo a 3 supuestos religiosos, uno con un celular de última generación, otro con una laptop de última generación y otro con una tablet también de última generación. Dije, sí, es un ataque hacia la iglesia, ¿no? Empiezo a leer y no, era una invitación a conocer la espiritualidad de esa orden religiosa. Lo primero que pensé fue que era una competencia desleal. Yo era promotor vocacional, yo dije, no, pues con eso, ¿cómo? O sea, si esto ya están haciendo promoción incluso en el periférico, ¿no? Se van a llevar las pocas vocaciones que hay. Pero ya en el camino yo me ponía a pensar y decía, bueno, ¿y los jóvenes que vayan a esa casa religiosa, qué van a ir a buscar? ¿El celular? ¿La tablet? ¿La computadora? O incluso a los frailes, ¿no? Porque pues no
no escogieron a cualquier modelo, ya se imaginarán. Y entonces decía, bueno, ¿y de dónde va a partir entonces la supuesta vocación de estos jóvenes, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no es competencia desleal, estamos bien, así como estamos. Entonces, ¿qué tipo de monjes queremos ser? Porque al responder esta pregunta, podremos también responder la pregunta de qué tipo de monjes, monjas, vamos a exportar hacia el mundo. ¿Cuál va a ser la identidad que nosotros le vamos a mostrar al mundo? ¿Qué es lo que van a ver en nosotros? Y entonces surge otra pregunta en mí. ¿Sacerdote monje o monje sacerdote? Quizás en sus comunidades pues esto o para ustedes pueda ser algo pues no tan importante como para pensar, pero de una comunidad como la que yo vengo, en donde parte de nuestro carisma, si se le puede llamar así, es la atención de parroquias, pues es algo importante, porque a veces podemos confundirnos. A mí me llama mucho la atención en lo particular, ¿no? Que de pronto hay hermanos que ya siendo sacerdotes se acerca a alguien y, oye hermano, sacerdote, padre. Y digo yo, pues sí, pero antes de padre eres monje, ¿no? O de pronto algunos que no quieren hacer algún servicio, algún tipo de servicio en la comunidad porque ya son ordenados. Y entonces digo, bueno, ¿y de qué se supone que si haces el servicio se te cae la unción de las manos o qué sucede, ¿no? Entonces, ¿sacerdote monje o monje sacerdote? La respuesta será dada según la prioridad que se tenga de la vocación. ¿A qué vine al monasterio? ¿Qué vine a buscar? ¿La ordenación monástica? Perdón, la consagración monástica o la ordenación sacerdotal. ¿A qué vine al monasterio? En lo particular, creo que la respuesta tendría que ser monje sacerdote, ya que en un orden lógico de ideas, lo que debe atraer a los jóvenes a la vida monacal tiene que ser el deseo de la realización vocacional a través de la espiritualidad monástica. Si yo les digo a los jóvenes cuando les doy sus clases, no estoy enamorado de la vida monástica, pues entonces no voy a tener un lugar hacia donde caminar. Avanzamos hacia aquello que queremos, avanzamos hacia aquello que amamos. Nos dice el Evangelio, donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, si el joven no se enamora de la espiritualidad monástica, claro que comenzará a buscar otras cosas que lo enamoren. Y entre ellos, en el caso de los varones, pues quizás pudiera ser la ordenación sacerdotal. Y es triste que entonces haya jóvenes que una vez que se ordenan, abandonan los monasterios. Muchas de las ocasiones estos jóvenes son personas que no tienen para pagar sus estudios, que no tienen para pagar la cuota que se pide en los seminarios, que no tienen para pagar las universidades a los que se les manda estudiar, y entonces ven nuestros monasterios como lugares de paso, lugares en donde ya sé que si llego voy a obtener el fin o el objetivo que yo me planteé. Creo que el reto de las comunidades monásticas es que aunque llegue algún joven con esta intención, termine enamorado de la espiritualidad monástica. De tal forma que cuando se ordene, si es que llega a la ordenación, pues entonces su servicio lo haga en bien de la comunidad, sabiendo que ese también es el bien que se hace hacia la iglesia. Ahora bien, si tomamos en cuenta que antes de llegar a la ordenación sacerdotal profesamos nuestros votos monásticos, podríamos preguntarnos sobre cuál espiritualidad enriquece a la otra, la sacerdotal a la monástica o la monástica a la sacerdotal. Yo en lo particular estoy 100% seguro que la espiritualidad monástica enriquece a la espiritualidad sacerdotal. Y ahorita más adelante voy a tratar de explicar por qué. Para San Juan Pablo II, el ser humano solo se puede entender en relación a Cristo, fin último de la vocación. De aquí la importancia de cuestionarnos sobre nuestra identidad. Si tomamos en cuenta que la espiritualidad monástica es un medio que nos capacita para responder a la pregunta sobre quién soy,
podríamos afirmar que el monje que accede a las órdenes sagradas tendría que hacerlo con una mayor madurez, en cuanto que, como nos dice el Papa Benedicto XVI, la identificación con Cristo nos lleva a dejar de lado el deseo de autorrealización. O diría el Padre Mauro ayer, no nos llama a ser caballos, sino a ser asnos, cuando tenemos muy claro cuál es nuestra función dentro de la Iglesia. Lo anterior adquiere relevancia si consideramos la crisis, entre comillas, por la que atraviesa el clero de nuestra época, el cual es constantemente señalado por el poco testimonio de ser verdaderos hombres de Dios, es decir, por la falta de identidad sacerdotal e incluso por la deficiente espiritualidad que reflejan. Y pongo el término crisis entre comillas, pues como bien nos dijo el Padre Gabriel en su charla, la crisis, más que verla como algo negativo, se tiene que ver como algo positivo. Si nosotros revisamos la historia de la Iglesia ha crecido a partir de las crisis. Entonces creo que más que una crisis, lo que estamos viviendo en la actualidad es una oportunidad para crecer. No en vano, pensaba yo el otro día, no en vano, algo que se ha estado tratando en el fondo a lo largo de las charlas en este EMBLA ha sido la necesidad de volver a nuestra identidad. Y es algo generalizado. En las reuniones, de pronto nos platican los padres cuando van a sus reuniones en sus diócesis y demás. Creo que algo que está haciendo la Iglesia es volver a sus fuentes, volver a su identidad, volver a preguntarse quiénes somos. Nos decía Natalie, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido, en nuestro caso, de portar un hábito? ¿Para qué? Entonces, por eso pongo crisis entre comillas, porque creo que más bien es la oportunidad de volver nuestra mirada hacia nosotros y decir, ¿qué tanto quiero esto? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dejar el pellejo por esto que yo vine a buscar? Y es el testimonio que estamos llamados a dar. Sería demasiado irresponsable de mi parte aseverar que dicho déficit de espiritualidad y de identidad sacerdotal se deba a la falta de vocación de quienes son ordenados. No podemos cerrar los ojos y negar que el trabajo pastoral en la Iglesia se ha incrementado en los últimos años. Si bien es cierto que el número de católicos ha mermado, también es cierto que la cantidad de seminaristas, y no se diga del número de ordenaciones, ha venido a la baja con el paso del tiempo, lo que complica el cumplimiento de las tareas propias de las comunidades parroquiales. Y lo mismo está sucediendo hacia el interior de las comunidades. La pirámide original, o a la que estábamos acostumbrados, en donde en la parte de arriba eran las personas de edad avanzada y la parte de abajo, la base, eran los hermanos de recién ingreso, mano fuerte para el trabajo, se ha invertido. Y ahora en nuestras comunidades tenemos una gran cantidad de personas adultas y los jóvenes que van entrando pues se tienen que involucrar en todas las tareas. Y entonces es más común cada vez encontrar a gente joven, recién profesos o incluso gente que todavía ni profesa y cumpliendo ya alguna función de importancia dentro de los monasterios. Y lo mismo ocurre en la Iglesia. Entonces nos decía, volviendo a lo del burnout, nos decían justamente por eso se está dando en la Iglesia el síndrome de los quemados. Es mucha la tarea y pocos quienes la tienen que realizar. Y entonces, retomando un poco lo que nos decía el Padre Mauro, ahí creo que también la importancia y la necesidad de volver a plantearnos la cuestión de la institución. Tenemos que comenzar a dejar cosas. Ya no podemos aferrarnos, ¿no?, de pronto a la tradición. Es que por tradición nosotros hacemos, es que por tradición, pues sí, pero si ya no podemos, tenemos que soltar, tenemos que aprender a dejar. Tenemos que volver a esa pobreza de la que nos hablaba el Padre Gabriel, ¿no? Esa pobreza que en lugar de empobrecernos nos enriquece. Si estamos viendo que por cubrir todo lo que queremos cubrir, estamos distrayéndonos de nuestra labor inicial, que es la cuestión espiritual, pues tenemos que comenzar a dejar. Porque si no, eso es lo que nosotros le vamos a mostrar a los jóvenes. Y entonces no nos llame la atención cuando tengamos dentro de nuestras comunidades
gente normótica, es decir, gente que va trabajando por robotito. Y entonces, ¿por qué lo haces? Pues no sé, me dijeron que lo hiciera. Y entonces vamos mermando de espiritualidad nuestra labor, nuestra función, que es lo primero que tenemos que hacer. Lo que hacemos nosotros, poco, mucho, lo tenemos que hacer empapándolo de una espiritualidad y dándole un sentido hacia nuestra vida. Algo que nos llame a realizarnos como religiosos, como monjes, como monjas. De esta manera, las nuevas generaciones de sacerdotes se ven intrincadas entre su deseo ferviente de servir a la Iglesia y la necesidad de una vida espiritual más profunda. No sé si ustedes tengan su experiencia en los monasterios. En el nuestro, cada vez son más los sacerdotes que van a hacer sus retiros, que van a buscar momentos de paz, de tranquilidad, que de pronto nos dicen, ¿sabes qué? Es que vengo a esconderme, ¿no? Necesito un momento para mí, necesito un momento para respirar, necesito un momento para relajarme, necesito espacio, necesito paz. Esta doble exigencia propicia una división interior que termina por sucumbir al activismo propio de una sociedad relativizada que encuentra su realización e identidad en el mero hacer y no en el ser de una vida interior. Ahora, dándoles la clase de regla a los postulantes, les hacía mucho hincapié en la diferencia entre la regla del maestro y la regla de San Benito, en donde para el maestro era importante el hacer por hacer, mientras que para San Benito es importante el hacer, pero con un sentido, con una razón de ser. Y estamos de pronto volviendo, tal pareciera, a lo anterior, en donde, insisto, se trata de hacer. Y entonces mi realización la encuentro en el hacer. Y entonces aguas donde me cambien de servicio, porque entonces ya no sé. Me siento ofendido, me siento indignado, me siento menospreciado, empiezo a decir que no se me valora, que yo podría hacerme cosas mejores, cuando en realidad simplemente se trata de responder al llamado que Dios nos hace. Contra lo anterior, el monje que accede a una ordenación sacerdotal cuenta con la base sólida que brinda la Conversatio Morum Suorum, el cual fomenta en la persona la necesidad de alimentar la vida interior a través de la práctica de acciones que protegen la separación del mundo, la vida de oración, la vida comunitaria, la austeridad y la penitencia. El monje sacerdote, entonces, se convierte en una persona capaz de dar una respuesta clara y consciente al llamado que Dios le hace, haciendo de la experiencia de cada día una oportunidad para ser verdaderos hombres de Dios y colaboradores eficaces de su obra salvadora. Ahora bien, para su santidad Benedicto XVI, es claro que tomar a Cristo como modelo fundamental de toda vocación no es tarea fácil, pues a simple vista la figura de Cristo aparece demasiado grande para tomarla como medida referencial. Sin embargo, en otro momento, el mismo pontífice habla de la importancia y necesidad de la práctica de la Lectio Divina, que ya el Padre Gabriel nos habló maravillosamente al respecto, ya que es a través de la lectura de la Sagrada Escritura que tenemos acceso a Cristo casto, pobre y obediente. Es decir, dejamos de tener un modelo idealizado para tener un modelo al alcance de nuestras manos. Dejamos de ver a Cristo como Dios inalcanzable para ver en Cristo un hermano al cual puedo seguir sin ninguna preocupación y sin ninguna dificultad. Que no se nos olvide esto. Jesús como verdadero hombre nos mostró que el hombre es capaz de alcanzar la divinidad. Entonces, en la Lectio Divina es en donde vamos a poder tocar, nos decía el Padre Ramón en la Universidad Pontificia, tocar, oler, saborear a Cristo. Por eso, totalmente de acuerdo en lo que se decía en la charla del Padre Gabriel. La Lectio es como comulgar, porque ahí entonces lo toco, lo huelo, lo saboreo, lo hago mío, me lo apropio, lo llevo a mi interior y entonces en mi interior lo puedo reflejar hacia el exterior. Dicen por ahí, somos lo que comemos. Todos los días comemos a Cristo. Entonces, ¿qué otra cosa estaremos comiendo que no nos deja reflejar a Cristo?
Dicho acercamiento a Cristo debe llevar al sacerdote a un discernimiento serio que le permite identificar si está viviendo su ministerio de manera plena o si está cayendo en errores, resultado del autoengaño que lo encaminan hacia una especie de idolatría de la que él es el centro. Y entonces somos indispensables en la vida monástica, en nuestro monasterio. Y hay de ti donde me muevas, y hay de ti donde se te ocurra sacarme, porque se te va a venir abajo el monasterio. Y cuando vemos que no es verdad, bueno, vienen las crisis existenciales y entonces ya no sirvo para esto, ya no sirvo para el otro, y entonces mejor dejo la vida monástica. Y a ver, ¿quién te dijo que eres indispensable? En una comunidad todos somos necesarios, pero nadie somos indispensables. Necesarios sí, porque al final del día a mí me gusta mucho la idea de las muletas. Y entonces yo les digo a mis muchachos, yo cogeo de la pata derecha, tú de la izquierda, pues nos abrazamos y caminamos juntos. Necesarios en ese sentido, pero no indispensables, porque siempre habrá alguien mejor que yo para realizar la labor que yo esté realizando. Y eso es algo que el monje nunca debe olvidar. Siempre hay alguien mejor que yo. Para el monje, la práctica de la lección divina es fundamental, ya que es a través de la palabra de Dios que evalúa su vivencia de la fe, de la esperanza y del amor. De tal manera que su práctica sacerdotal tendría que ser llevada a cabo según los criterios de Cristo, sumo y eterno sacerdote, es decir, como verdadero pastor y esposo de la Iglesia, buscando siempre el bien de los demás antes que sus propios beneficios. Porque también a veces se nos llega a olvidar eso, y entonces se nos ordena y pensamos que se nos ordena para trabajar en la diócesis, y se nos olvida que somos parte, miembros de una comunidad, y entonces raras veces nos vemos o nos encontramos, porque entonces doy mi tiempo al 100% al trabajo de la pastoral parroquial y la comunidad como si no existiera. Nos decía ayer el padre Mauro, y entonces vivimos en comunidad pero sin estar en ella, ¿no? O sin ser parte de ella, tristemente. Vemos pues la importancia de que el monje sacerdote tenga bien definida su identidad monástica, pues ella lo dota de una claridad que va más allá del simple conocimiento de su persona, llegando a darle una sólida razón sobre el sentido de su existencia que rebasa por mucho el conocimiento intelectual. El sacerdote no es el que tiene todo acá en la cabeza, el sacerdote es el que lo tiene aquí en el corazón, y porque lo tiene en el corazón es capaz de compartirlo con los demás. Lo anterior lo vemos definido en el voto de la Stabilitas que profesa el monje, el cual lo inserta en una relación estrecha con Dios y con sus hermanos, relación que tiene de fondo el sentido de la fidelidad y de la veracidad encaminadas a una auténtica comunión de fe y amor, casto, sincero e inquebrantable, nos dice San Benito. Inquebrantable, es decir, a pesar de toda situación difícil, amarga, complicada que pueda estar pasando, si mi respuesta al llamado de Dios lo hice con verdadero amor, entonces no importa lo que me venga. Al contrario, mientras más difícil, más fuerzas tengo que sacar para ir en contra de la corriente. De aquí que el monje sacerdote deba plantearse todos los días, con humildad y pureza de corazón, la pregunta sobre el sentido de su vocación sacerdotal, de tal forma que si descubriera en su actuación algún dejo de lejanía del centro de su vida monacal, que es Cristo, pueda formularse los medios a través de los cuales se inserte en un proceso de purificación y refundación. Creo que estas charlas que hemos tomado a lo largo de esta semana nos pueden ayudar mucho para esta cuestión de purificación y refundación, para volver a preguntarnos quiénes somos, a qué venimos, para qué estamos aquí. Todo esto debería llevarnos a la reflexión sobre el papel formativo de nuestras comunidades monacales, cuestionándonos sobre qué es aquello a lo que le estamos dando mayor valor en las aulas, tomando en cuenta que el monasterio en sí mismo ya es un salón de clases, ya es una aula, no nada más en donde entramos a dar clases, sino la comunidad misma es un aula. Entonces también preguntarnos qué estamos enseñándole a los más jóvenes. Una seria formación espiritual monástica
que abarca no solo el ámbito intelectual, sino también el aspecto humano, o una simple formación intelectual que se quede en el ámbito de lo racional. No recuerdo, he estado tratando de hacer memoria, pero alguien en el monasterio nos dijo que no bastaba con enseñarle a los jóvenes cómo vivir en comunidad, si no les enseñábamos cómo ser humanos. Entonces también eso es importante. ¿Qué tanto a nuestros monjes y monjas les estamos enseñando a ser humanos? Lo anterior es importante, pues como hemos venido reflexionando, dependerá de los fundamentos que brindemos en los primeros años formativos del monje, la forma en que éste asuma su identidad personal y religiosa en el mundo. Es decir, de lo anterior dependerá si sus dichos y acciones corresponden o no a la misión específica a la que se sintió llamado por Dios. En nuestro caso, a la vida monástica. Por eso decía, parto de esta idea del padre Raúl. El monje está llamado a hacer un solo voto, permanecer monje para siempre. Entonces, ¿qué tanto estoy respondiendo a esta promesa de ser monje para siempre? Y cito a Mateo 25, 14, 30, que es la cita de los talentos, ¿no? A cada quien se le dan cierta cantidad de talentos, después de un tiempo llega el dueño de la mies y los empieza a recoger. Y entonces viene aquella condena. Al que tiene se le da más, y al que no, bueno, algo así, ¿no? Y al que tiene menos, hasta eso que no tiene, se le va a quitar, ¿no? Entonces no nos sintamos, ¿no? Porque a veces yo también les digo mucho a los muchachos, no se sientan que ya porque portan un hábito, porque están dentro del monasterio, ya estamos salvados. Eso es mentira. Eso depende de que tanto respondamos a la promesa que hicimos cuando decidimos ingresar al monasterio. En este sentido, no hemos de olvidar que el monje es aquel que está llamado a mantenerse en un constante discernimiento sobre la voluntad de Dios. Decía el padre Arboledas, que sea lo que tú digas, ¿no? Algo así. Aquí está el burro para que haga lo que tú dices. Algo así nos comentaba, ¿no? Y por ende, en una constante revisión de su vida, de tal forma que la voluntad de Dios y su propia voluntad vayan siempre de la mano. Por lo anterior es que se puede afirmar que la vida del monje es una constante lucha por configurar su vida a la vida de Cristo, requisito indispensable, según lo vimos líneas arriba, para ejercer un auténtico sacerdocio. De aquí que sea de suma importancia afianzar a los monjes candidatos en su identidad monacal, y que para llegar a la ordenación sea fundamental que dichos candidatos den muestras claras de una verdadera conversión de vida, según lo exige la regla de los monjes. Eso también lo tomo, por un tiempo tuve como director espiritual a Abuna Andrés, un monje ortodoxo de allá de México, y bueno, en las charlas con cafecito rico que teníamos, a veces me cuestionaba mucho esta parte de decir, es que ustedes, yo no entiendo por qué ordenan una vez que se terminan los estudios. Lo importante no son los estudios, nos decía él, lo importante es la conversión de vida. Puede haber quien termine con magníficas calificaciones sus estudios, pero que no dé muestras de conversión de vida, de un ser humano cercano al pueblo, cercano a la gente. Diría el Papa Francisco, de alguien que verdaderamente vuela oveja. Decía, lo importante es eso, más que los estudios. Lo importante es que sea alguien capaz de acercarse al pueblo, de estar dispuesto a escucharlo con atención y que no esté con el ritmo del reloj. Por eso también me atreví a poner aquí esto. Esto con la finalidad de que el monje sacerdote no caiga en el error de un ejercicio pastoral arrebatado por un activismo frenético que lo lleve a una crisis de identidad, o que le sirva como máscara para ocultar una espiritualidad vacía y carente de compromiso. Peor aún, que dicho activismo le sirva al monje como pretexto para justificar sus límites e inconsistencias personales. Diría el Papa Francisco, el que es más radical, más se esconde detrás. Así pues, en mi opinión, a los jóvenes que llegan a tocar las puertas de nuestras comunidades, no debemos presentarles la ordenación sacerdotal como la meta a alcanzar. La meta del monje es, al comienzo y durante toda su vida, la permanencia en su ser monje.
Por ello, para nosotros, la formación permanente no concluye con los votos solemnes o la ordenación sacerdotal. La formación permanente del monje dura toda su vida y está dirigida por el mismo Señor Jesucristo, de tal forma que las experiencias, gratas e ingratas, de todos los días, sean una oportunidad para ejercer un ministerio vivo, apasionado y preocupado por las necesidades del pueblo de Dios. Concluyo esta reflexión con unas líneas que el Papa Benedicto XVI escribió en razón del 150 aniversario del natalicio del santo cura de Ars. En la actualidad, como en los tiempos difíciles del cura de Ars, es preciso que los sacerdotes, con su vida y obras, se distingan por un vigoroso testimonio evangélico. Pablo VI ha observado oportunamente: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Para que no nos quedemos existencialmente vacíos, comprometiendo con aquello la eficacia de nuestro ministerio, debemos preguntarnos constantemente: ¿estaremos realmente impregnados por la palabra de Dios? ¿Es ella en verdad el alimento del que vivimos, más que lo que pueda ser el pan y las cosas de este mundo? ¿La conocemos verdaderamente? ¿La amamos? ¿Nos ocupamos interiormente de esta palabra hasta el punto de que realmente deja una impronta en nuestra vida y forma nuestro pensamiento? Así como Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con él y solo después los mandó a predicar, también en nuestros días los sacerdotes están llamados a asimilar el nuevo estilo de vida que el Señor Jesús inauguró y que los apóstoles hicieron suyo.